Damián. Amén. Gracias, Jorge. Buenas noches, familia de la fe. Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que todos ahí estén contentos, gozosos de que más allá de este tiempo de aislamiento, más allá de que no nos podamos juntar, cada uno en su casa, entienda el favor de Dios, de que el Espíritu Santo está en medio nuestro y Él tiene la capacidad de poder traspasar las pantallas. Y si nos estás viendo por primera vez, seas muy bienvenido. Aquí la familia de la fe te da un fuerte abrazo y está orando por tu vida. Así que te levantamos los brazos en oración, eres bienvenido. Si querés puedes escribirnos ahí en el chat. Hay hermanos hay un equipo que está conectado, esperando de noticias tuyas para poder conectarte con el cuerpo, así que seas muy bienvenido. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, te pedimos que tu palabra, Señor, sea revelada en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, Señor. Queremos ser transformados, Señor, en nuestro entendimiento para comprobar cuál es tu buena voluntad. Sabemos que es agradable y perfecta, como dice tu palabra. Así que, Padre, dirige, Señor, mi boca y que de mi boca sean tus palabras, Señor, y no un mero conocimiento, Señor. Que tu amor nos inunde, Señor, y traspase nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Amén. Amén. Cuenta la Biblia que María vio que la piedra del sepulcro se había corrido. Entonces se va al encuentro de dos discípulos de Jesús, de Pedro y de Juan. Y resulta que Pedro y Juan salen corriendo, ¿no?, para ver y chequear esta noticia que María Magdalena les había dado. Juan, que era el más veloz, según la Biblia, llega primero y Pedro después. Esto me hace acordar a un comentario que leí en el grupo de músicos que Darío puso. ¿Saben por qué Juan llegó primero y Pedro segundo? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera y solo Pedro tiene primera y segunda. Chistes malos, ¿eh? Bueno, acá somos muy poquitos y espero que caiga en gracia. Acá los chistes malos son graciosos, así que bueno, quería comenzar con algo gracioso también. Pero bueno, retomando, llega Juan y ve que la piedra estaba corrida y se pone como expectante a ver qué era lo que había pasado, pero no entra. Y sin embargo era el primero que había llegado. Luego llega rezagado Pedro, supongo que sería como yo, Pedro, apasionado, con pancita, por eso llegó después. No es que él era lento, sino que tenía pancita y bueno, le costaba correr. Llega Pedro y entra al sepulcro y empieza a buscar el cuerpo de Jesús y no lo encuentra. Y ve que las telas, el envoltorio que le habían puesto a Jesús estaban acomodados y ordenados en la cabecera del sepulcro. Y cuenta la Biblia que ellos, cuando vieron eso, creyeron y entendieron lo que Jesús de antemano les había dicho, que Él iba a resucitar. Porque hasta ese momento que ellos no vieron, no habían entendido, pero dice la Biblia que ellos entendieron. Y yo creo que el Señor está abriendo los ojos de la fe de la iglesia en el mundo, está madurando la iglesia, está haciéndola crecer. El Espíritu Santo está trayendo revelación y no el mero conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento lo único que hace es envanecernos, pero el amor nos edifica, como dice su palabra, y el Espíritu Santo está trayendo esta revelación para ser entendidos que cuando suceden cosas como estas, tiempo de aislamiento, tiempo de pandemia, tiempo de crisis, quizás ahí poné el tiempo que estás viviendo vos en tu vida, los ojos de la fe puedan ser abiertos y puedas entender que lo que Dios está permitiendo tiene un plan mejor, tiene un plan mayor.
y es para tu bien, es para mi bien. Jesús había resucitado y ellos en ese momento entendieron, entendieron y creyeron lo que Jesús de antemano les había dicho. Pero este aquí, María Magdalena se encontraba afuera llorando, angustiada, porque no entendía esta situación. Y se le venían pensamientos, por eso estaba llorando, estaba angustiada. Mientras que los otros discípulos, dice la palabra, que regresaron a su casa. Ella seguía afuera. Y en Juan capítulo 20, versículo 13, dice: ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era Él, porque ella, por más que había vuelto la mirada, ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando, escucha bien, ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y era el mismo Jesús el que le estaba hablando. Muchas veces nosotros, bien Jorge hoy oraba por los pensamientos, estamos pensamos mucho, pensamos muchas cosas y se vienen los pensamientos. Y los pensamientos existen, pero muchas veces esos pensamientos no son la realidad. Esos pensamientos que vienen a veces son contrarios a lo que el Señor ya dijo. El Señor había dicho que Él iba a resucitar, pero los pensamientos quizás de María Magdalena en ese momento era que no estaba Jesús, que Jesús estaba muerto, estaba en el sepulcro. ¿Quién se lo llevó? Eso era lo que ella pensaba. Dice la palabra, ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y ya no estaba pensando, como dijeron los otros discípulos: era cierto lo que nos dijo Jesús, resucitó. Bueno, volvamos a casa. Ella pensaba. María, versículo 16, María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó cuando oyó de verdad la voz de Jesús. Ella en ese momento reconoció su voz. Y ella se volvió, dice la palabra, y diciendo: Raboni, que en arameo significa maestro. Ya le dijo: maestro. Abrió sus ojos, escuchó la voz de Jesús y dijo: maestro. Y me imagino que María fue a querer abrazarlo. ¿Quién de nosotros, si se nos presenta el mismo Jesús, no vamos a abrazarlo? ¿Cuándo nosotros no nos rendimos a sus pies, cuando solo su presencia nos inunda? Cuando nosotros, por más que estemos pensando en cualquier cosa, entra la presencia de Jesús a nuestra habitación, ahí donde te encontrás, y vas y lo abrazás. Versículo 17 dice: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y hoy quiero hablarles de esto, de que este Dios nuestro sabe cómo tratar con los malos pensamientos, sabe cómo tratar. Y hoy quiero hablarles de esto, de los malos pensamientos, aquellos pensamientos que son contrarios a lo que Dios está diciendo sobre nuestras vidas, a lo que Dios ya dijo sobre nuestras vidas. Que tú y tu generación servirán al Señor, que eres un hijo amado, que por sus llagas has sido curado. Y así te podría nombrar muchísimas más
que sé que el Espíritu Santo te las recuerda en el momento justo. Pero esto no es un problema para el Señor, los malos pensamientos. Porque Él interrumpe, sabe cómo y cuándo interrumpir los malos pensamientos. Porque ha sido recibida la palabra de Dios sobre tu vida y en el tiempo justo esa semilla crece y da buen fruto. Y ese fruto trae paz, trae gozo, trae esperanza, trae dominio propio, trae mansedumbre. Así que no te preocupes, te invito a que te abroches el cinturón y te embarques en las profundidades de Dios, porque ahí entiendo que el Señor nos va a hablar como congregación, nos va a hablar como iglesia, ¿sí? Y hace unas semanas atrás, nuestro pastor David nos mencionaba al equipo de servicio 6 puntos. Y el primero era los pensamientos. Conocí personas, ¿no?, que quizás eran muy negativas y toda esta negatividad que tenían a los ojos de los demás no era comprendida y siempre terminaban de una manera amargada. Pero también conocí personas que eran muy alegres y más allá de la situación que estuvieran pasando, se aferraron a la fe y su historia cambió. Y yo creo que el poder de Dios es sobrenatural. El poder de Dios alcanza nuestra humanidad, que quizás sea débil, pero cuando el Señor nos alcanza, Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Y no creo que sea un impedimento para que alcances a llegar a la meta en esta buena carrera de la fe, el que se te crucen algunos obstáculos como los malos pensamientos, sino que es una oportunidad para madurar en el Señor y saber creer en lo que Él dijo se cumplirá y se hará. En esta carrera de la fe se complica si perdemos el enfoque, si pensamos en otra cosa. Hace unas semanas atrás estuve batallando con asuntos en la mente, ¿no? Batallas en la mente de diversas situaciones. Y me invitaron a jugar al golf. Yo no juego al golf, pero así que los acompañé mientras que ellos jugaban al golf. Tengo 2 amigos que juegan al golf, uno mejor que el otro. Juegan los 2 bien al golf. Pero los acompañé y bueno, teníamos que llegar a un horario. Yo llego tarde y ellos ya habían arrancado porque ese día estaba pronosticada una tormenta. O sea que no se sabía si para la tardecita ya no se iba a poder jugar más al golf. Supongo que era por eso. Así que ya habían arrancado, pero me sumo con ellos en la carrera de jugar al golf, en la competencia, ¿no?, por así decirlo, que estaban teniendo entre ellos 2. Así que me sumo a eso y me gustaba el ambiente de los árboles, aunque había mucho viento, pero disfruté ese momento. Pero podía observar algunas cosas que el Señor me estaba mostrando y yo notaba que uno de ellos iba muy apurado, ¿no? Y a la hora de poner la pelotita y cuando le daba no tenía concentración, no había esto que llaman, no sé cómo llaman el tiempo previo a practicar el golpe, ¿no? Sería. Y yo veía que lo hacía muy, muy rápido. Cuando uno de ellos, el otro, cuando le tocaba su turno, ponía la pelotita, más allá de que los vientos estuvieran ahí apresurando la tarde, porque se venía la lluvia o la distracción de los comentarios o los chistes que hacíamos los que estamos mirando de afuera. Él, concentrado, ponía la pelotita, practicaba el tiro y aprovechaba el tiro. Y claro, a la hora de llegar al hoyo, eran menos los golpes que hacía. Resulta ser que en el golf, yo no conozco mucho del golf, pero resulta ser que en el golf se cuentan la cantidad de golpes a llegar al hoyo. Y uno hacía menos golpes
que el otro. Y a veces, sin darnos cuenta, el Señor me mostraba, ¿no? Con esto, cuando llegué a mi casa, pues yo decía, Señor, yo tengo estas batallas en la mente, decía yo, y bueno, no pierdas el enfoque, no te apresures, quédate tranquilo, practica la fe, practica el golpe, practica, enfócate. Muchas veces nosotros perdemos el enfoque y no podemos dar al hoyo, ¿no? Y pienso yo que resulta a veces difícil cuando los pensamientos o las voces externas, ¿sí? Un mal diagnóstico, no sé, un hijo que está en adicciones o en ciertas rebeldías que estás esperando, un matrimonio que quizás no funciona, un trabajo que no llega, una economía inestable. Hay pensamientos y hay voces que vienen a querer desenfocarte. Y por algo el Señor lo permite, porque nada se escapa de su control. Pero dice su palabra que todas las cosas para los que le aman ayudan para bien. Y hay algo que el Señor está haciendo en tu vida, está haciendo en mi vida, que es sacarnos del lugar de la comodidad para dar ese paso de fe, de confianza y ser hacedores de su palabra. Con esto no te quiero decir que es fácil, que es una cuestión de solamente repetir versículos y que todo va a desaparecer, porque la palabra dice que en el mundo tendrás aflicción, pero hay un pensamiento de Dios que viene y vence al mundo. En el mundo tendrás aflicción, pero Cristo les dijo, yo he vencido el mundo. Entonces no hay un problema para Dios en esos pensamientos. Versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos, entró Jesús y pidiendo y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Fíjense, me gusta pensar en esto que dice, estando reunidos los discípulos, puertas cerradas. ¿Cómo nos encontramos hoy? Aislados, puertas cerradas. Y dice la Biblia que ellos estaban con temor a los judíos. Pero fíjate qué operar que tiene Jesús, no solamente en aquel tiempo, sino que en este tiempo, que no importa en el lugar donde estés, Él tiene la capacidad de poder entrar. No importa si estás con temor, si estás con malos pensamientos o qué es lo que te está sucediendo. Dice que entró Jesús y poniéndose en medio. Él no está ajeno. Él está en medio de tu situación. Puede ser que estés pensando lo que quieras, pero Él interrumpe esos pensamientos. Te saluda y te dice, la paz sea contigo. Las palabras de Jesús derriban cualquier tipo de mal pensamiento. Solo la palabra de Jesús. Por eso muchas veces nosotros en nuestra humanidad tenemos malos pensamientos, pero el Señor nos da herramientas para batallar esos malos pensamientos. Así que te invito a que cuando vengan esos malos pensamientos, le digas, no, yo voy a cambiar de canal y voy a mirar el canal de Jesús. Cuando te venga esa dificultad, esa prueba, vos digas, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese
es mi canal. Yo me voy a enfocar ahí. Y Jesús viene a decirte: la paz sea contigo. Versículo 20 dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver el Señor, los discípulos se alegraron. Él les vuelve a repetir: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y es ahí, en ese momento, cuando Jesús en medio tuyo, ahí donde te encontrás, quizás ahí batallando con malos pensamientos, es ahí Jesús en medio, donde Él sabe cómo tratarte, y suelta una palabra de aliento y te dice: ánimo, levántate, esfuérzate, sé valiente, porque en la cruz yo me he llevado todos tus problemas, he resucitado y vuelvo a mi Dios, tu Dios. Eso era lo que le contestó a María Magdalena: ve y diles. Y en esta oportunidad, estando todos juntos ellos, les vuelve a decir lo mismo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y hay una comisión en esto, que el Señor en esta batalla de la mente te está enviando. Vas a salir victorioso, porque Él cree la palabra que ha soltado sobre tu vida. Y está diciéndote: mira, toca mi costado, toca. Ese problema ya ha sido cubierto en la cruz. Esa situación ya ha sido cubierta en la cruz. Así como mi Padre me envió, yo te envío a ti. Solo cree. Y se empiezan a derribar los malos pensamientos. Que aquella situación no va a cambiar, es una mentira. Es una mentira del diablo. No escuches. Esa situación va a cambiar. Esa situación va a cambiar con tu hermano. Esa situación va a cambiar en tu familia. Esa situación va a cambiar con tus hijos. Esa sanidad viene pronto. Está en camino. Entonces, cuando el diagnóstico venga, o quizás lleguen los estudios, tú dile: Señor, yo recibo tu sanidad. Yo recibo tus pensamientos. Yo recibo tus planes. Y vos puedas contestar a toda esa adversidad que venga: los planes del Señor son mayores. Los planes del Señor son mejores. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero a veces pasa que hay incredulidad. A veces pasa en medio somos discípulos de Jesús, queremos imitar a Jesús, pero hay incredulidad. Vienen esos pensamientos de incredulidad. Tampoco es un problema para Jesús. Y se vuelve a comer. Me encanta pensar siempre en esto, que siempre se cumple la palabra de Dios, que el cristiano va como la luz de la aurora en aumento. A él no le preocupa eso. Versículo 24 dice: Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno, escuchá, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Hubo gente alrededor que le estaba diciendo: hemos visto a Jesús, hemos visto al Señor. Y él le contesta: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Repuso Tomás. Había dos, habiendo estado
La piedra del sepulcro al costado, habían entrado, entendieron y creyeron lo que Jesús le había dicho. Pero Tomás no, y era uno de ellos. Era uno de los que había caminado por años viendo prodigios, milagros y señales. Versículo 26 dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Fíjate que siempre hay una oportunidad hasta para los que no creen. Siempre hay una oportunidad y el Señor se presenta en el momento justo y nos revela de su palabra, nos revela lo que ya nos había dicho. Y si una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Aunque las iglesias estén cerradas, los templos estén cerrados, porque la iglesia es una sola y somos todos, ¿no? Aunque los templos estén cerrados, Jesús tiene la capacidad de entrar. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, vos fíjate otra vez lo mismo. Él no está ajeno, no está aparte, no se pone a un costado a ver qué es lo que pasa. Él está en medio. Él está en medio de tu situación. Poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Y qué les dijo? La paz sea con ustedes. Una sola palabra que había dicho antes y trae libertad. La misma palabra es la que dice hoy y también trae libertad sobre tu mente. La paz sea con ustedes. Versículo 27. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí. ¿Querés ver? Y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. No seas incrédulo. Pero a veces batallamos con pensamientos de incredulidad. No es un problema para el Señor. Él ya te escogió. Y Él no te va a soltar. Y si es necesario que metas los dedos, que pruebes, que toques, Él no tiene problema. Él se va a acercar igual y va a estar en medio. Y te va a decir, pon tu dedo aquí, mira mis manos, yo te sané. Acércate. Acerca tu mano y métela en mi costado. Acércate. Entra a mi habitación y conocerás mis planes, dice el Señor. Nada de lo que te di se perderá. No seas incrédulo, dice el Señor, sino hombre de fe. Hombre de fe, mujer de fe, te dice el Señor. En esta noche el Señor está derribando pensamientos contrarios a lo que Él dice. Bendito Señor. Y ahí es cuando entramos nosotros en esta parte que nos toca, porque claro, cuando nos encontramos cara a cara con Jesús, podemos realmente ver la realidad, que lo que se vive en el cielo se vive aquí en la tierra, más allá de lo que nuestros ojos ven. Entonces, el versículo 28 exclama Tomás y dice, Señor mío y Dios mío. No sé si alguna vez te pasó, pero a mí se nota que siempre lucho con esto. ¿Y qué importa ser vulnerable? Deja eso de lado. Lo importante es encontrarse con Jesús y clamar, Señor mío y Dios mío. Versículo 29 dice, porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Recuerdo estar en el hospital con mi esposa, una enfermedad complicada que había padecido, el Señor hizo un milagro, la sanó, pero en ese entonces, cuando la situación se había puesto muy crítica, claro, uno proclama y declara y
sanidad y un montón de cosas que tienen que ver con la fe, porque somos impulsados por la fe, pero a veces nuestros ojos están viendo otra cosa. Entonces había salido de sala de coronarias y nos encontrábamos solos en la habitación y no había respuestas, no había medicina, no había nada que trajera una solución, no había nada humano. Y no había una voz, ni negativa ni mala, que en esa media hora que estuvimos pensando, después de la noticia, que cambiara, que fuera de revertir las situaciones, como que estábamos ya cansados también. Y entra un enfermero y claro, nos ve angustiados, nos ve mal. Y dice, esto es como, hace de cuenta que hay dos lobos, dice. Él no era un hombre de fe en el Señor, pero entendíamos que el Señor hace hablar hasta las piedras si es necesario. En este caso utilizó un enfermero. Y dice, esto es como dos lobos. Hay un lobo bueno y hay un lobo malo, nos dice. Si vos escuchás al lobo malo, esto no va a mejorar. Pero si escuchás al lobo bueno, hay probabilidades que sí. Y se fue. Entonces yo quedé pensando, digo, es lo que menos quiero escuchar al enfermero. Digo, yo que venga a hablarme de los lobos. Y la miraba a Jessica y bueno, Jessica no hablaba. Así que el Señor se encargó de decirme, mira un poquito más allá. ¿Qué voz estás escuchando? Y el Espíritu Santo trajo a mi memoria palabras proféticas que habían soltado sobre nuestra familia. Que íbamos a tener hijos, que íbamos a ser buenos padres. Y nada de todo eso había sucedido. Pero el Señor me dijo, ¿qué lobo vas a escuchar? ¿Qué león vas a escuchar? Y el Señor siempre nos invita a escuchar el rugido del león. Nos invita a escuchar la palabra de Dios. Nos invita a escuchar lo que Él ha dicho que sucederá. Entonces, cuando nos acerquemos a aquello que estaba muerto, nos acerquemos al sepulcro y vemos que no hay nada, nuestros ojos de la fe creerán y eso sucederá. Y el Señor nos llevó a un tiempo de mayor entendimiento. Me llega un mensaje de un hermano que me dice, en todo tiempo adora al Señor. Y yo decía, no tengo ni fuerza ni de nada. Así que digo, Señor, yo voy a ser obediente. No tengo ganas, pero voy a ir a adorarte. Así que me encerré en el baño de esa habitación, me tiré en el piso y dije, Señor, yo te adoro. Yo te adoro, Señor. Yo te alabo. Y no hemos pedido en ese momento, sí antes, no hemos pedido en ese momento que fuera sana. Pero el otro día aparece una medicina. Al otro día aparece un tratamiento. Y a los meses sucede la sanidad. Así que yo te invito en este tiempo a que quites del medio los malos pensamientos. Y vos te preguntas, sí, Damián, pero ¿qué pasa si lo intento y no sucede? Yo te digo, ¿qué pasa si lo intentás y sucede? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. La enfermedad y el temor no existen en el reino de los cielos.
Tú di y piensa como se piensa en el cielo. Eres ciudadano de los cielos, así que piensa como tal. La palabra dice: lo que ates en el cielo será atado en la tierra y lo que desates en el cielo será desatado en el cielo. ¿Cuántas veces? Siempre. Porque no porque en esta vida hayas pasado por alguna situación, el Señor no te vaya a librar más adelante de otra y de otra y de otra. Y no porque hayas pensado en el pasado mal, en el futuro no pienses mal también. Las batallas en la mente se libran de la mano del Señor, trayendo lo que existe en el cielo a que exista aquí en la tierra. Porque la enfermedad en el cielo no existe. Porque la angustia en el cielo no existe. El temor en el cielo no existe. Entonces, piensa como tal, como un hijo que es ciudadano del reino de los cielos. Y el Señor librará batallas, porque lo que desatas en el cielo es desatado aquí en la tierra. Versículo 30, y vamos terminando, dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que Él, al creer en su nombre, tenga vida. Y el Señor ha venido aquí a estar en medio nuestro para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No es un problema el que pienses mal. En Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Pero a medida que vamos caminando en esta carrera de la fe, estos obstáculos aparecen y tropezamos. Pero el Señor nos levanta y nos dice: ese tropezar, esos malos pensamientos no son los míos. El Señor te dice: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Los caminos del Señor son perfectos. Tú eliges a quién escuchar. Tú eliges, como decía el enfermero, a qué lobo escuchar. Y David un poco nos guía en los salmos en esto. Y él clamaba al Señor, él decía: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Porque claro, no somos perfectos, necesitamos ser tratados por los principios de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo? Siempre. Entonces él decía: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Así que si estás pasando una prueba, estás pasando una dificultad, sentite dichoso. Esta prueba, esta dificultad es una catapulta para que el Señor renueve, sondee esos pensamientos. Y él sigue diciendo en Salmo 139:17, dice: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Y cada vez que te pones a pensar en todos los planes que el Señor tiene para tu vida, la suma de ellos te llevan a buen puerto. Transforman tu día a día, transforman tu camino y quitan de ti todo mal pensamiento que no provienen de Dios. Así es como pensaba David. Por eso Dios dice que tenía un corazón conforme al de él. No por ser alguien perfecto, sino porque él amaba a Dios con todo su corazón y era un íntimo. Y déjame decirte esto: de esta manera, siendo un íntimo, él perfecciona a los imperfectos, a los que batallan en la mente. Él perfecciona y da paz. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios que entra en medio de esa situación dice: la paz
sea contigo. Y empieza a sobrepasar todo entendimiento. Y no solamente que transforma tu entendimiento, sino que también cuida tu corazón. Porque quizás ahí los ánimos no están al 100%, pero esa paz que viene de Dios transforma el pensamiento, cuida el corazón. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Padre, yo bendigo esta familia. Padre, yo bendigo, Señor. Señor, que en este tiempo, Señor, batallas de la mente, Señor, son ganadas por la obra de Cristo Jesús. Ahí en tu casa di, mi vida la tienes en tus manos, Señor. Ahí en el lugar donde te encuentres di, en ti nada está fuera de control. Esta operación tú la diriges, Señor. Este diagnóstico tú lo diriges. No me preocupa la economía porque Dios provee. Y empezás a cambiar tus pensamientos. Sé que tú ordenas todo. Quizás el presente sea distinto, pero tú piensa y di, Señor, tú lo ordenas todo. Tú ordenas, Señor, todo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú ordenas todo. Mi familia, mi salud, lo que me has dado, Señor, nada se perderá. Este temor, esta angustia no existe en el reino de los cielos, tampoco en mi vida. Y que cuando entres en la habitación del Señor, entres en su regazo, escuches la voz de Dios como María y sean abiertos tus ojos de la fe y digas, sí, maestro, dime. Sí, maestro, dime. Y que haya en tu vida gratitud y puedas decirle, te agradezco por lo que haces, pero también por lo que harás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí en tu habitación, en el lugar secreto, la voz del Señor transforma los pensamientos y puedas entender los planes de Dios, que son agradables y perfectos. Y así como le dijo a los discípulos, también te dice a vos. Así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Traerán libertad a muchos, taparán boca de leones y transformarán las vidas de muchos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, mi Dios, mi Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Amén.